Hola otra vez a todos y a todas. Aquí estoy todavía sin salir de casa. Vamos a ver un poquito en esta sesión cuestiones técnicas. Ya veis aquí un poquito los 5 módulos que calculamos el otro día que íbamos a plantear en la instalación, ¿no? En este caso, lo primero que os voy a indicar, ¿no? Lo que es la orientación de esta instalación, ¿no? Ahí veis el sur perfecto. Y lo que es la orientación de la instalación, pues me estaré diciendo que está ahí, que es básicamente unos 62 grados de desorientación tiene la instalación respecto del sur. Y la instalación tiene una inclinación de 15 grados, es decir, respecto de una situación idónea que sería mirar al sur con unos 40 grados de inclinación, que es más o menos la latitud del lugar, en comparación a esta situación que es 62 grados de desviación y 15 grados de inclinación, pues aparentemente podríais pensar que la producción de la instalación pues baja muchísimo, pero realmente si hacéis los cálculos o utilizáis un programa informático, apenas 10-15% de pérdida de producción existe debido a esta desviación, ¿no? Tanto en la orientación como en la inclinación, ¿no? Los ángulos cenit y azimut que se indicaba el otro día, ¿no? Con lo cual, lo que se ha priorizado en esta instalación, y es un criterio mío personal, es el tema de la integración de la instalación por una cuestión estética, no dentro de lo que es el entorno urbano, ¿no? Entonces prefiero que la instalación quede integrada en lo que es el tejado, aunque inclinación y orientación no sean perfectas para lo que sería la producción solar, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo que os diría ahora mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, esta instalación se definiría como una instalación superpuesta o coplanar, ¿no? Que se dice hoy en día, ¿no? Es decir, que es paralela a lo que es la piel del edificio, ¿no? Hacía falta del orden de 1 kilovatio aproximadamente, que eran en este caso, debido a la marca y modelo, unos 5 módulos fotovoltaicos de unos 250 vatios. Bueno, vamos a ver algunas de las características más importantes que tienen los módulos fotovoltaicos en general, ¿no? Y voy a seguir cogiendo este ejemplo como herramienta pues para explicarlo nada más, ¿eh? No tiene mayor interés. Os he comentado pues que la potencia, en este caso potencia pico de los módulos fotovoltaicos, ya veis ahí, en este caso es del orden de 245-250 vatios pico, y la eficiencia de los módulos es del orden de 15%. Simplemente porque tengáis claro, ya sé que algunos y algunas lo tenéis claro, pero bueno, por si acaso que sepáis la explicación, ¿no? ¿Qué significa estos 245 vatios pico? Significa, voy aquí abajo, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis, significa que, bueno, todos los módulos fotovoltaicos de todas las marcas y modelos se ensayan bajo unas condiciones estándar, ¿no? STC que viene aquí, ¿no? Que son unas condiciones en las cuales se plantea una potencia de radiación, de irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado y una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. De manera que, y esto es estándar para todos los módulos y todas las marcas, de manera que cuando hay esta potencia de radiación solar y hay esta temperatura en el ambiente, lo que han ensayado es que estos módulos nos pueden llegar a dar 245 vatios, ¿vale? Entonces es importante cuando se plantea colocar uno u otro módulo, fijarnos evidentemente en la potencia. La potencia lo que nos viene reflejado como consecuencia de los cálculos que ya hemos hecho en la primera sesión, esa demanda de energía, esa demanda de potencia que queríamos plantear, y en segundo lugar el rendimiento lo que nos está diciendo es, bueno, pues la capacidad de transformar mejor o peor la energía solar en energía eléctrica, ¿no? Mayores o menores pérdidas que tiene este módulo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener un módulo con mayor potencia que este de aquí, pero igual puedes tener más potencia pero con menos rendimiento. ¿Por qué? Porque la superficie del módulo pues quizás sea mayor, ¿no? Entonces hay que plantear las dos cuestiones, ¿no? Tanto la potencia en función de la demanda como el rendimiento en función de la calidad de ese producto, ¿no?
Siguiendo para abajo, bueno, pues aquí hay una serie de patrones, estos dos de aquí, que yo creo que son importantísimos luego para el cálculo de lo que sería el inversor, ¿no? Pero que bueno, que simplemente los voy a mencionar por encima, que sería por un lado la tensión a máxima potencia y por otro lado la intensidad a máxima potencia, ¿no? Esto un poquito lo que nos va a decir es que si tenemos 5 módulos, según cómo los conexionemos, en el conductor eléctrico que va a bajar hacia abajo, hacia el inversor, para pasar de continua a alterna, ¿no? Pues vamos a poder calcular una tensión e intensidad que van a tener que circular por esos conductores, ¿no? Entonces nos va a servir para calcular tanto los conductores como el inversor necesario, ¿no? También hay otro parámetro interesante en los módulos fotovoltaicos que viene relacionado en cuanto a la temperatura ambiente o temperatura superficial de los módulos, que es el coeficiente de pérdida de potencia por temperatura. Es decir, nos indican todos los módulos, independientemente de marca y modelo, qué porcentaje de la potencia pico, de esos 245 vatios pico, se pierde conforme aumenta 1 grado centígrado la temperatura del módulo respecto a los 25 grados del ensayo. Y ahí podéis ver que es 0,46% de la potencia pico se pierde por cada grado centígrado por encima de los 25 grados centígrados del ensayo, ¿no? Y esto no es en absoluto despreciable, es un elemento muy, muy importante en la pérdida de rendimiento de los módulos o en la pérdida de potencia de los módulos, ¿no? Porque pensar que la temperatura ambiente puede ser 25 grados centígrados, pero con radiación solar la superficie del módulo quizás tenga 40, 50 o 60 grados centígrados. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues quizás que viendo el rendimiento del módulo, temperaturas ambiente de 10 o 15 grados, por eso estoy hablando de invierno-primavera, es idóneo porque la temperatura del módulo con la radiación solar quizás esté a esos 25 grados ideales, ¿no? Con lo cual hay que sacar un poquito bueno, dos conclusiones, ¿no? En primer lugar, a los módulos fotovoltaicos no les gusta el calor o la temperatura alta para su rendimiento en absoluto. Y la segunda conclusión, que hay que fijarse en este parámetro, porque las temperaturas van a ser superiores a los 25 grados centígrados y aunque la potencia pico sea la indicada en lo que es en la documentación técnica, el funcionamiento real en la calle va a ser diferente y este parámetro es importante tenerlo en consideración. He cogido una cámara termográfica para medir la temperatura superficial de los módulos y de paso comprobar una cosa que son la existencia o no de puntos calientes, que es algo que se hace en mantenimiento, ¿no? Comprobar que las células están a la misma temperatura significa que están produciendo y no hay ninguna que esté estropeada ejerciendo de resistencia y se vería más caliente, ¿no? Mido que la temperatura superficial del módulo es del orden de 43 grados centígrados, es decir, 18 grados más por encima de los 25 de referencia, es decir, 18 grados por 0,46 del orden del 8% de pérdida en la potencia pico, es decir, de 245 vatios pico pasaríamos a que el módulo tendría ahora mismo 224 vatios pico. Cada módulo fotovoltaico tiene dos conectores denominados MC4, ¿no? Uno positivo, como podéis ver ahí, y un conector negativo, ¿no? En la caja de conexiones trasera que estáis viendo, ¿no? Para conectar los módulos fotovoltaicos en serie, lo que se hace es que conectar la salida de uno de ellos como entrada del segundo, ¿no? Y la salida del segundo sería la entrada del tercero y así sucesivamente hasta conectar los 5 módulos fotovoltaicos que tenemos aquí en serie. ¿Por qué en serie? Bueno, en este caso concreto, y estamos hablando de un caso concreto, es que cada módulo fotovoltaico aumenta la tensión de su propio módulo a la tensión general del circuito, manteniéndose constante la intensidad del circuito, ¿no? Para nuestro caso, para los 5 módulos fotovoltaicos conectados en serie, se tienen que sumar las tensiones de cada uno de ellos y vamos a intentar medirlo. Medimos el conjunto del circuito y ya veis que está entre 121 y 125 voltios la tensión del conjunto del circuito, quedaría del orden de 23, 24, 25 voltios por módulo fotovoltaico. El siguiente elemento importante de una instalación de esta sería lo que se denomina el inversor, ¿no? Que es al final quien controla todo el funcionamiento de la instalación, ¿no? El inversor lo que hace es invertir o transformar, ¿no? Lo que es la tensión en corriente continua del campo fotovoltaico en corriente alterna, que es la corriente que se utiliza en los edificios, en una vivienda, en una industria, en un polideportivo
o que se utiliza en la red de distribución de la calle, ¿no? Esta es un poco su función, ¿no? Entonces, eso sería por un lado lo que hay que tener en cuenta. Por otro lado, ¿no? Los inversores, bueno, pues para instalaciones pequeñas, como esta que estamos viendo, instalaciones menores de 5 kilovatios, los inversores suelen ser monofásicos. ¿Por qué? Porque las instalaciones inyectan a red de forma monofásica. Las instalaciones mayores de 5 kilovatios ya inyectan a la red de forma trifásica y por lo tanto los inversores son trifásicos, ¿no? Si os fijáis ahí un poquito en la documentación de este inversor en esta instalación, os he marcado ahí en rojo un poquito las dos cuestiones bueno, más importantes, ¿no? Que sería lo que es la intensidad de entrada máxima, que en este caso son 10 amperios, y luego ¿esto qué nos dice? Pues que bueno, en el caso concreto de esta instalación que estamos viendo, si cada módulo fotovoltaico hemos visto que tenía una intensidad en punto de potencia máxima de 8 y pico, casi 9 amperios, está claro que los módulos fotovoltaicos en este caso solo se podían conectar en serie, los 5 módulos, porque la intensidad del campo fotovoltaico se mantiene constante y es similar a la intensidad de cada uno de esos módulos, ¿no? Siempre inferior a los 10 amperios que nos está marcando en este caso el inversor, ¿no? Y por otro lado, el siguiente rango importante sería lo que sería la tensión de trabajo que tienen los inversores. Tienen una tensión de trabajo entre un mínimo y un máximo, ¿no? En este caso entre 139 y 400 voltios, ¿no? Antes he medido el campo fotovoltaico, ¿no? Los 5 módulos sumando tensión una a una, estaba dando del orden de 125 voltios, con lo cual estaríamos en el mínimo del rango que nos permite este inversor, ¿no? Otro detalle también, por terminar con los inversores, que a veces hay gente que suele preguntar, ¿no? ¿Qué pasa si hay un fallo de tensión en la red de distribución eléctrica en la calle? Si se interrumpe la red eléctrica, estos inversores están en situación de cortocircuito, es decir, lo que hace el inversor es desconectarse por completo y esperar a que se restablezca la tensión en la red de distribución de la calle, ¿no? Para volver a funcionar. O sea que si hay una caída de tensión en la red de distribución de la calle, aunque tengas una instalación de autoconsumo de conexión a red, que es lo habitual, no puedes tener electricidad disponible en la vivienda. Para el cálculo de los conductores que unen el campo fotovoltaico con el inversor, en continua, lógicamente, nos tenemos que sentar y hacer unos pequeños cálculos, ¿no? Sí que como idea global hay que acordarse que las tensiones en los campos fotovoltaicos en continua son tensiones más bajas que las tensiones que estamos acostumbrados en alterna, ¿no? Por esto las secciones de los conductores siempre son mayores secciones porque la tensión que se utiliza es inferior y por lo tanto las pérdidas son mayores. Es decir, las redes de alta tensión para transportar grandes cantidades de energía de un punto a otro se hacen precisamente en alta tensión porque las pérdidas son más bajas y por lo tanto la sección de los conductores pueden ser más pequeñas, ¿no? Aquí estamos en el caso opuesto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son tensiones bajas, las pérdidas son mayores y por lo tanto las secciones van a salir mayores, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que nos dice la normativa es que los conductores en continua deben tener una sección lo suficientemente grande como que la caída de tensión entre campo fotovoltaico e inversor en este caso tiene que ser inferior a 1,5%, ¿no? Si veis ahí un poquito cómo hacer los cálculos, bueno, en monofásica veis que la sección depende de esta fórmula que estáis viendo aquí, que es básicamente, tenemos en el numerador en la parte de arriba la longitud de ese cable, que en este caso va a ser pues unos 12 metros, la potencia que tiene que pasar por ese conductor, que en este caso la potencia máxima son 1000 vatios, y en el denominador, en la parte inferior, tenemos por un lado la tensión de trabajo, que es la tensión de diseño de los módulos, que al tener los 5 en serie se suma la tensión de cada uno individualmente y nos dan 153 voltios. La caída de tensión máxima admisible, que es ese 1,5% de 153 voltios, que en este caso pues, da 2,3 voltios, y lo que es la conductividad del conductor, que en este caso es cobre, ¿no? Que es 56, ¿no?
Haciendo esta fórmula, en este caso me sale que la sección mínima requerida sería 1,2 milímetros cuadrados. En este caso concreto, pues he instalado la sección estándar de 1,5 milímetros cuadrados, ¿no? No hubiese pasado nada a nivel de sobrecoste económico si en esta instalación hubiésemos sido un poquito más generosos y hubiésemos instalado 2,5 milímetros cuadrados. Esto es determinante, en primer lugar, hacerlo correctamente para no meter la pata, y en segundo lugar, en instalaciones, digamos, de cierto tamaño, donde el coste económico de sobredimensionar los conductores eléctricos sea una cuestión importante, ¿no? En este ejemplo que estamos viendo tan sencillo, realmente podríamos haber sido generosos y haber instalado 2,5 milímetros de conductor y no hubiese pasado absolutamente nada. Por otro lado, además de la sección del conductor, también es importante el matizar que los conductores que se deben o se suelen utilizar en la parte de continuas entre el campo fotovoltaico y el inversor tienen pues unas características específicas, ¿no? Normalmente se suelen utilizar cables unipolares con doble aislamiento, ¿no? Porque al final lo que interesa es que sean resistentes a la intemperie y a los rayos UV, ¿no? Y luego, por otro lado, además del tipo de conductor, también es interesante el comentar que los conductores, no es el caso de esta instalación, que es muy sencilla, pero en general las instalaciones deben ir bajo tubo bandeja metálica, y es importante tener claro el objetivo de permitir una mayor circulación de aire entre los conductores, ¿no? Para alcanzar una temperatura de operación más baja, ¿no? Entonces, por lo tanto, es interesante utilizar bajo los módulos fotovoltaicos, por ejemplo, una bandeja tipo rejilla, ¿no? O si no está bajo los módulos fotovoltaicos y está a la intemperie, utilizar algún tipo de bandeja perforada, ¿no? Bueno, os voy a enseñar algunos detalles eléctricos en cuanto a las protecciones que hay que respetar y cómo se plantea eléctricamente la instalación. Os quiero enseñar ese pequeño esquemica que veis ahí, cómo está planteada esta instalación en concreto, ¿no? Lo primero que se encuentra los conductores antes de entrar en el inversor son los fusibles, ¿no? Los fusibles al final, en continua estoy hablando, lo que hacen es proteger los conductores de sobreintensidades, ¿no? En la mayoría de los casos, los fusibles lo que hay que asociarlos es a seccionadores que aíslen el campo fotovoltaico de lo que es el inversor o el resto de la instalación, ¿no? Ahí podéis ver un poquito cómo está hecho, ¿no? Por otro lado, otro elemento imprescindible en continua antes del inversor, y es además una cuestión bastante habitual en averías, que se dan debido a descargas eléctricas, pues por rayos, ¿no? Por tormentas, ¿no? Entonces es importante colocar ahí en continua lo que se denominan limitadores de sobretensiones transitorias, ¿no? Que se conectan a su vez a tierra, ¿no? Para descargar la sobretensión que pueda originarse en el campo fotovoltaico, ¿no? Ahí también estáis viendo un poquito cómo son esos equipos. Y luego, pues tanto en continua como alterna, lo que es interesante, lógicamente, es colocar pues los interruptores magnetotérmicos y los equipos diferenciales, ¿no? de protección para personas e instalación, ¿no? Entonces, eso sería un poquito lo que se hace, ¿no? Y una vez que pasamos del inversor, ya sale en alterna. Estos conductores, la fase neutro, lo que se hace es incluir estos conductores dentro del cuadro general de consumo de la vivienda, ¿no? Y en el cuadro general de consumo de la vivienda lo que tenemos en primer lugar siempre es un interruptor general, después un diferencial general, y aguas abajo de esto lo que tenemos son las diferentes protecciones magnetotérmicas de los distintos circuitos que hay en la vivienda, ¿no? Alumbrado, tomas de corriente, horno, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahora, en las instalaciones convencionales, a este cuadro general de vivienda le llegaba lo que es pues la acometida desde el exterior, desde el módulo de contadores de la calle, ¿no? Desde la red de distribución de la calle. Y ahora lo que le va a llegar es otra nueva alimentación que proviene
como acabo de explicar, del inversor con sus respectivas protecciones. Bueno, ya veis, estoy aquí en la puerta de la casa, me he colocado un casco de protección, guantes dieléctricos y igualmente, pues bueno, ahí podéis ver en el suelo pues una alfombra de protección dieléctrica. Alguna dirá que soy un poco exagerado, pero bienvenidas sean las medidas de seguridad, ¿no? Y ahí tenemos el cuadro de contador, ¿no? El elemento, digamos, de entrada a la vivienda, ¿no? Vamos a ver un poquito qué tenemos, ¿no? Y es muy sencillo. En primer lugar, pues viene de la cometida exterior, de la red de distribución, viene, ahí podéis ver en color negro la fase y en azul el neutro, ¿no? Y ahí podéis ver un fusible, ¿no? Que es un fusible de protección o para cortar lo que es la tensión que viene de la red de distribución y cortar a la vivienda. Después entra al contador inteligente, se registra el consumo que existe en la vivienda y el contador inteligente sale otra vez hacia la vivienda, ¿no? Ahora lo que se me pide por parte de la empresa distribuidora eléctrica, lo que hace falta es un elemento de corte entre el contador inteligente y la vivienda. Es decir, tenemos elemento de corte, va al contador, del contador elemento de corte y del contador elemento de corte a la vivienda. ¿Por qué? Porque claro, si yo tengo que cambiar este contador, hasta ahora simplemente abriendo el contacto en el fusible dejaba sin tensión lo que es la red de distribución con todo lo que está a partir del fusible, es decir, contador y vivienda sin tensión. Pero ahora tenemos un elemento generador dentro de la vivienda y lógicamente pues existe una incertidumbre, ¿no? Entonces, por motivo de seguridad personal se pone elemento de corte y en medio está este contador, de manera que si yo tengo que cambiar el contador abriría el fusible para dejar sin tensión de la red de distribución exterior y abriría otra vez el contacto de lo que es la vivienda por si acaso en el campo fotovoltaico dentro de la vivienda pudiera por error, por fallo, tener tensión esta zona, ¿no? Hemos colocado aquí un registrador para medir la energía que o bien consume la vivienda o bien inyectamos hacia la red de distribución. Ya hemos repasado poco a poco los detalles más importantes que tiene este tipo de instalaciones, ¿no? Sobre todo detalles de radiación solar y detalles eléctricos, diría yo, ¿no? Nos falta un tercer ámbito, ¿no? Que lo he dejado para el final un poquito como la guinda, ¿no? Que sería el detalle más mecánico, vamos a decir, ¿no? Cómo sujetar los módulos fotovoltaicos o los campos fotovoltaicos en general a las cubiertas o terrazas planas o bueno, la tipología de edificio que sea, ¿no? Me da igual que hablemos de un panel sándwich en un polideportivo, en una industria, o que hablemos de una teja plana como es este caso en esta vivienda, ¿no? Si nos centramos en este ejemplo por continuar reflexionando sobre cómo se hace y qué posibilidades hay, pues bueno, básicamente yo resumiría en dos ideas, ¿no? Que os voy a trasladar a dos vídeos que he rescatado en internet un poquito reflejando las dos posibilidades fundamentales. Seguro que habrá más, pero bueno, estas dos son un poquito las dos principales. Y luego, por otro lado, otra cuestión que dejamos para después, para el final, sería el cómo calcular, digamos, la resistencia que ejerce al viento este tipo de instalaciones, pues para que pues no surjan problemas con la presión dinámica del viento. Bueno, ya veis básicamente que consiste en perforar las tejas y alcanzar lo que es la estructura del tejado, o sea, la solera, o sean las vigas estructurales, y luego sellar esos orificios con pasta, con Sikaflex o con algún tipo de junta, ¿no? A mí personalmente no es la opción que más me gusta. El primer paso sería levantar la teja correspondiente y colocar el sistema este de salvateja. Como veis, quedaría de esta forma. Hay que calcularlo bien, marcar bien, antes hay que estar bien seguro de dónde va
hay que marcarlo bien. Y en mi caso, como yo la placa que tengo, la placa que es de hormigón, pues voy a utilizar varilla roscada y taco químico. Voy a utilizar, como veis, una varilla bastante grande, porque bueno, la placa que tengo es muy gruesa, cada uno tendréis que ver un poco vuestras características de tejado, pero bueno, yo tengo una placa muy grande, entonces pues me puedo permitir meter una varilla roscada grande como esta. Voy a dejar un trocito por arriba, porque al llevar un rastrel va a subir un poquito más que aquí, entonces bueno, va a haber que hacer unos ciertos ajustes. Entonces lo primero va a ser eso, sujetar bien este salvateja. Vamos a hacer el agujero con el taladro, y si vemos que dentro del agujero queda muy bien hecho, que no hay ningún espacio hueco dentro de ese agujero, pues simplemente yo voy a utilizar el producto de taco químico y luego meter esta varilla roscada. Que vemos que hay muchos espacios en el interior de ese agujero que podemos derrochar demasiado producto, pues habrá que meter un tamiz de estos, que también lo venden, y esto sirve para no derrochar mucho producto. Entonces bueno, yo como ya tengo la experiencia del lado sur, sé que quedan bastante bien los agujeros, solo me ha pasado en uno o dos en los que he tenido que utilizar el tamiz, en el resto pues bueno, no he tenido ningún problema y he metido directamente el producto de taco químico con la varilla roscada. Como os decía, una vez que está sujeto, se coloca la teja por encima. Aquí es muy fácil, pero bueno, luego arriba veréis que unas están dentro de otras, y si queremos quitar una hay que mover varias, todas las que están alrededor. Es bastante complicado, pero bueno, una vez que le coges el truco ya es más sencillo. Y por último estaría el cómo calcular la presión que tiene que soportar la estructura en el tejado, ¿no? En este caso es muy sencillo, en este caso en esta vivienda, porque sobre todo por una razón fundamental, ¿no? Porque si os habéis dado cuenta, la estructura de la instalación fotovoltaica está coplanar, es decir, apenas ejerce resistencia al viento porque está paralela al tejado y no tiene ningún riesgo en ese sentido, ¿no? Pero en general, si pensáis una cubierta plana y una estructura en la cual los módulos estén inclinados, por ejemplo, esos 40 grados idóneos en esta latitud, pues ejerce un efecto vela, ¿no? Entonces es fundamental calcular lo que es la presión estática que ejerce el viento sobre la estructura, ¿no? Y la presión estática depende fundamentalmente de dos elementos, la presión dinámica, que se llama, y la exposición del viento, ¿no? La presión dinámica es proporcional a la velocidad del viento, y luego la exposición pues depende efectivamente de la exposición que tenga, ¿no?, al viento. Si os fijáis un poquito en el código técnico de edificación, hay un método de cálculo, ¿no? Y es muy sencillo y está muy bien plantearlo con el método de cálculo que podéis encontrar ahí. Sin embargo, aplica unas velocidades de viento que, por ejemplo, en la península, según la zona, marca pues 0,26 metros segundo, que son del orden de 93 kilómetros hora o algo más, si queréis, ¿no? Sin embargo, yo considero estos valores un tanto pues bueno, escasos, ¿no? A mí me gusta en este sentido bueno, ser más conservador y hacer un cálculo un poquito más seguro, ¿no? Yo creo que mínimo 150 kilómetros hora, e incluso me atrevería a 200 kilómetros hora para el cálculo de una estructura. Yo creo que es recomendable, pues porque la experiencia así me lo dice, aunque no lo exija la metodología, y bueno, la experiencia así me lo dice, y además todo apunta que, como consecuencia del cambio climático, pues bueno, efectos climatológicos más violentos van a ser cada vez más frecuentes, con lo cual, más que pensar en el histórico, pues yo creo que hay que prever un poquito los cambios que vienen en el futuro.